La colonialidad establece una estructura jerárquica de poder global donde las antiguas potencias coloniales ocupaban la cúspide de la pirámide y los pueblos colonizados eran aquellos que se encontraban marginados en la base. Esta estructura se basa en las relaciones de dominación y explotación, donde las élites coloniales controlan los recursos, la economía y la política, mientras que los sectores subalternos son relegados a posiciones de subordinación y dependencia. Esto lo podemos conocer posteriormente como la colonialidad del poder. Otra característica central de la colonialidad es el eurocentrismo, que coloca los conocimientos, valores y prácticas europeas como estándares universales y superiores. Esto lleva a la jerarquización del conocimiento, donde los saberes no occidentales son marginados y desvalorizados. La colonialidad naturaliza la supuesta superioridad cultural, científica y tecnológica de Europa y justifica la dominación y explotación de otros pueblos. De este modo, este proceso influye en la forma en que las personas perciben y entienden su lugar en el mundo, de modo tal que la historia y el progreso humano se narran desde la experiencia europea, invisibilizando las historias y contribuciones de otras culturas. A partir de Quijano y Magnolo, la colonialidad del saber es como el patrón de poder que estructura el conocimiento fabricado e impuesto por la modernidad colonial, en su autodefinición como modernidad. En otras palabras, la colonialidad del saber es el lugar político y epistemológico desde el cual se piensa, se ordena, se clasifica y se jerarquiza el trabajo, los seres y saberes del mundo, pero desde la única visión del relato occidental. En este sentido, desde la colonialidad del saber, impuesta por la modernidad colonial, se justifica una racionalidad europea como paradigma del pensamiento universal, colonialidad del saber como una construcción eurocéntrica que piensa y organiza la totalidad del tiempo y el espacio para toda la humanidad, desde el punto de vista de su propia experiencia, colocando su especificidad histórica y cultural como un estándar de referencia superior y universal. Desde este contexto de la colonialidad del saber, las poblaciones dominadas fueron también sometidas a la hegemonía del eurocentrismo, como manera de conocer, ejerciendo una violencia epistemológica, desde las cuales se formulan variaciones que, siendo inicialmente raciales, alcanzan un valor cultural, estableciendo diferencias insuperables y propias de la cultura europea para producir conocimiento racional, generando conceptualizaciones binarias y opuestas como barbarie y civilización, tradición y modernidad, o comunidad y sociedad, mito y ciencia, infancia y madurez, pobreza y desarrollo. La, en la actualidad el modelo de la colonialidad del saber está en la etapa de la globalización económica, del capitalismo. Está representándose por el neoliberalismo como discurso hegemónico que crea una subjetividad capitalista y social determinada y jerarquizada. Esta colonialidad del saber tiene como trasfondo político y económico la colonialidad del poder, como justificación de la conquista y colonización de sociedades y culturas, sometidas al nuevo poder mundial impuesto por la modernidad colonial europea en el siglo XVI. La colonialidad del poder es un concepto que se refiere a las formas de dominación y control que surgieron durante el periodo colonial y que continúan teniendo un impacto en la sociedad actual. Fue formulada originalmente por Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, a principios de los años 90. Según este concepto, la colonialidad del poder implica varias características. En primer lugar, no necesariamente implica una dominación militar violenta, sino que también puede manifestarse de manera más sutil, como a través de la imposición de la lengua y la cultura de los colonizadores. Además, la cultura europea se convirtió en un mito aspiracional, ya que ofrecía acceso al poder colonial. Esto llevó a la europeización cultural como una forma de participar en el poder colonial. La colonialidad del poder también implica la dominación epistémica,
es decir, el control del conocimiento y la forma en que se construye la realidad. Las culturas dominadas adoptaron la lengua, la escritura y la forma de ver el mundo de los colonizadores, lo que llevó a una forma de dominación del saber. Para Aníbal Quijano, el descubrimiento de América fue decisivo en la constitución de un nuevo patrón de poder mundial, basado en 4 ejes fundamentales. El primero, la codificación de la diferencia en la idea de raza, hecho que llegó a naturalizar de tal manera las relaciones coloniales de dominación entre europeos y no europeos, que llegó a convertirse en un instrumento de dominación social eficaz, perdurable y universal. En segundo lugar, el deliberado establecimiento y organización de todo un conjunto de formas históricas de control, de trabajo, de sus recursos y de sus productos, según un patrón global articulado al capital y al mercado mundial. En tercer lugar, la colonización de las perspectivas cognitivas mediante la imposición del eurocentrismo, es decir, valiéndose de una perspectiva específica de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica, sobreponiéndose a toda otra forma de producción, de subjetividades culturales y también de sus conocimientos. Y por último, la imposición del dominio colonial sobre todas las regiones y poblaciones del planeta mediante la adjudicación de identidades geoculturales que garantizan el control del tráfico comercial mundial.